Hola familia, qué bueno que nos acompañas hoy. Qué bendición es estar juntos cada semana estudiando la palabra de Dios, orando unos por otros. Quiero decirles que les amamos y les extrañamos grandemente. Y quiero invitarte a que ahí donde estás, que juntos oremos al Señor, que vengamos al Señor en oración y estudiemos la palabra de Dios. Estamos terminando hoy el Salmo 34, un salmo poderoso que hemos dividido en diferentes partes y hoy vamos a ver lo último de este salmo y vamos a entender y conocer que estamos bajo el cuidado de nuestro Señor. Y qué importante es eso para nosotros hoy y siempre, pero muy importante en este momento, en la situación en la que estamos, tú y yo como hijos de Dios y todos los que escuchamos el mensaje y ponemos nuestra confianza en Él, tenemos la promesa de que estamos bajo su cuidado. Y es la invitación que quiero hacerle a cada uno de los que nos escuchan ahí desde casa, a ti y a tu familia, que confiemos en Dios, pongamos nuestra vida en Él, porque estaremos bajo su cuidado. Vamos a orar juntos y venir a la palabra del Señor. Señor, venimos ante ti, venimos reconociendo que no somos nada sin ti, Señor, que nuestra vida está perdida sin ti, Señor. Por eso queremos rendir nuestro corazón a ti, porque nuestra vida, Señor, es restaurada, es puesta bajo tu cuidado. Y, Señor, te necesitamos hoy más que nunca. Hoy más que a nadie, Señor, te necesitamos a ti, Señor Jesús. Necesitamos de tu sabiduría, de tu cuidado como nuestro buen pastor, como nuestro Padre, como nuestro Salvador. Y tú nos diste palabras de vida, Señor, promesa real, Señor, a nuestros corazones. Y, Señor, en tanto dolor, tanta pérdida que hoy tenemos, Señor, al perder a personas, Señor, cercanas a nosotros, amigos, hermanos de años, participantes y parte de la iglesia, Señor, te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que estés con las familias, Señor, y cada una de nuestras situaciones, que podamos, Señor, mirar a ti, Jesús, al Todopoderoso, al que sostiene el universo con su palabra de poder. Venimos reconociéndote a ti, Señor, como el Altísimo, como el Dios soberano, el que gobierna y reina. Te anhelamos y te amamos, Señor, y al venir a este salmo, que hoy podamos concluir, Señor, sabiendo que estamos bajo tu cuidado y que podamos alabarte y exaltarte, Señor, dar nuestra vida como alabanza a ti. Oramos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Lo diga fuerte, amén. Gloria a Dios. Acompáñeme ahí en el Salmo 34 y vamos a empezar desde el verso 15 y vamos a llegar al verso 22. Toda esta parte de este Salmo 34, que lo dividimos en 4 partes. Vimos la primera parte, el testimonio al ser liberado, ¿verdad? Tú y yo hemos sido liberados, podemos ser liberados de toda cadena del pecado, de toda cadena del enemigo, podemos ser liberados en nuestro corazón, de un corazón duro a un corazón rendido a Dios, un corazón tierno a Dios, un corazón sometido a Dios, y el testimonio que podemos dar al ser tú y yo liberados, liberados del pecado, liberados de la muerte. Cristo vino a hacer eso en nosotros, y el salmista proféticamente, el rey David, nos está ayudando aquí a entender que podemos alabar a Dios porque Él nos ha liberado y Él nos va a liberar. Y luego vimos también el testimonio alegre de aquellos que hemos sido liberados por Él, de aquellos que estamos siendo libres por el Señor. Y vimos en detalle, vimos en el Evangelio de Lucas, cómo el Señor se alegró cuando sus servidores, sus discípulos, fueron enviados a sanar enfermos, a desechar demonios, a hacer el trabajo del Señor que Él los mandó a hacer como colaboradores. Y Él se alegra, el Señor se alegra porque sus compañeros de trabajo, tú y yo, hemos hecho lo que Él nos ha pedido hacer y lo hemos mantenido en sencillez. Y aprendimos eso, así que le recomiendo que regrese a esos mensajes y esté estudiando junto con nosotros. La tercera parte vimos que estar viviendo en Cristo es importante, estar viviendo apartados del mal, estar viviendo temerosos de Dios. Y también aprendimos lo importante que es el COVID espiritual que existe, ¿verdad? Que es nuestra lengua, que es nuestras palabras, y que el rey David, desde la cueva de Adulam, siendo perseguido por el rey Saúl para ser destruido junto con los hombres que acompañaron a David,
Él está declarando, apártense del mal, alaben al Señor y guarden su boca del mal. Y vimos ahí cómo es importante mantenernos en el antídoto de ese mal espiritual, ¿verdad? Que es nuestra lengua, que tiene el poder para generar incendios, para destruir, para matar. Y es esa sumisión a Él, esa adoración a Él en la que podemos vivir en Cristo. Y hoy vamos a estar viendo que al estar en ese camino humilde, en ese camino rendido a Dios, Él nos pone bajo su cuidado. Entonces acompáñenme ahí en el verso 15 y vamos a ir viéndolo por partes. Y en el verso 15 dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos. Diga conmigo esas palabras. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y subraya ahí. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal. Ahí está, ojo. Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Este salmo profético, este salmo de instrucción, está, les recuerdo, como dijimos, está en una cueva, está en cuarentena, está siendo protegido en una cueva, escondido en una cueva, porque el mal va a acechar a David. Quieren matar y destruir a David, quien el rey Saúl, aunque había sido puesto por Dios, se volteó contra Dios y ahora está en contra de Dios. Y así como el rebelde contra Dios está buscando destruir al ungido de Dios, que ahora es David, que él va a ser el ungido, que fue ungido por Samuel, que va a ser el rey que Dios ha escogido. Entonces, en ese momento, David huye junto con sus hombres y están en esa cueva y está este canto de alabanza, este canto profético. Y está diciéndonos, ahora que te has apartado del mal, los ojos de Jehová están sobre ti. Los ojos de Jehová están sobre los justos y Él está atento a su clamor. Él está atento al clamor de los que vienen delante del Señor. Y dice que la ira de Jehová contra los que hacen el mal, contra los que vienen a destruirle. Entonces, proféticamente, David está diciendo, la ira de Jehová está contra los que quieran destruirnos, pero usa esta palabra mal, los que hacen el mal, ¿verdad? La cueva no es algo bueno, la enfermedad no es algo bueno, el virus no es algo bueno, el sufrimiento no es algo bueno, y es producto del mal, es producto de la maldad. Y proféticamente David está diciendo, Jehová está en contra de todo ese mal. Está en contra de todo eso que genera el mal. Ahora, debemos escuchar que en su misericordia Dios responde a los que hemos hecho el mal, a los que hemos sido rebeldes contra Dios, responde una oración. Y es esa oración arrepentida. Cuando uno es enemigo de Dios y por intención, ¿verdad? No quiero saber nada de Dios, ni me hablen de Dios y yo quiero hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Y me voy a entregar al mundo y me voy a entregar a mis deseos carnales. Pero cuando uno viene a Dios y se rinde y responde en arrepentimiento, el Señor te ve en justicia porque su Hijo murió en la cruz al tú confesar nuestros pecados, al tú y yo morir a nosotros y reconocer a Cristo como el justo que tomó nuestro lugar, eres considerado justo. Y el mal que venía contra ti, Dios está en contra de ese mal. ¿Se explica? Entonces, va a cortar y va a quitar ese mal. Ahora, los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos de Jehová están sobre los que son suyos. Ahora, los ojos de Jehová están en toda la creación. A Él nada se le va, ¿verdad? Él es omnisciente, todo lo conoce. Él es omnipresente, está en todo lugar. Él llena el universo con su gloria, ¿verdad? Él es Dios todopoderoso. Pero David continúa instruyendo a estos hombres a que Dios está observando cómo van a responder ellos. A que Dios está observando cómo están ellos respondiendo en la persecución. Dios está observando cómo estás tú respondiendo en esta persecución, en esta cuarentena, en este ambiente, en este caos en el que estamos.
Dios está observando cómo respondemos al obtener una noticia tan grave y tan triste, ¿verdad? Como el perder a un ser querido. Como en estos momentos hemos recibido noticias de nuestro hermano Adam Coronado, uno de mis hermanos en Cristo y que ha sido parte de nuestra iglesia. Fue con el Señor por haber estado en el hospital con una situación en su corazón. Tuvo fallas en su corazón, estuvo en el hospital, salió del hospital siendo observado, le dijeron, cuida tu corazón, hay algo que está fallando. Días después vuelve al hospital, parece que recibió el virus y le hicieron el examen y se puso grave y empezó de ahí a ponerse más grave hasta que llegó un infarto y le paralizó el corazón. Tuvieron que resucitarle y en ese momento él estuvo inconsciente desde más o menos hace unas semanas. Entonces, hace unos días el Señor lo llevó con él. La palabra nos enseña que el estar ausente en el cuerpo es estar presente con el Señor, los que hemos puesto nuestra fe en Él. Entonces, Él está puesto los atentos, sus ojos, en nosotros, en sus hijos, para que al pasar de vida a vida verdadera, recuerde, Él está con nosotros y Él está poniendo sus ojos sobre ti, al cuidado tuyo, amigo, amiga, hermano, hermana, familiar nuestro. Él está al cuidado tuyo. Deja que los ojos del Señor te llenen de su paz. Y los ojos del Señor que están puestos sobre ti, Él está en contra de todo mal que venga a acechar tu vida. Amén. Entonces, el temor de Jehová, el guardar nuestra lengua, ¿verdad? Vimos, produce que ahora estamos acercándonos a Dios. El apartarnos del mal es que nos estamos acercando a Dios ahora. Y dice, la ira de Jehová contra los que hacen el mal. No tan solo Dios está contra el mal, ¿verdad? Los que hacen el mal, sino Él cortará de la tierra la memoria de ellos, termina el verso 16. Él cortará de la tierra la memoria de ellos. Será cortado, será quitada toda maldición que produce la desobediencia de la humanidad. Él quitará y borrará todo eso. Ahora veamos al Señor como nuestro ayudador. Aquí nos va a ir mostrando en el verso 17, ahí en el Salmo 34, dice el verso 17, continúa este salmo, este canto. Dice, claman los justos y Jehová oye. ¿Estás clamando a Dios? ¿Estás clamando al Señor? Porque Él te escucha. Y aquí nos está diciendo, tú y yo debemos clamar. Necesitamos clamar a Dios. Hágalo, clamemos al Señor. Él escucha tu voz. Él escucha tu corazón. Qué maravilloso es eso. Que Él nos escuche, que Él está con nosotros. Y dice, y los libra de todas las angustias. El Señor nos libra de todas las angustias. Y dice, cercano está Jehová. Diga conmigo, cerca. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Subraya ahí, quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Entonces, estamos viendo aquí quebrantado de corazón y contrito en espíritu, y es la perfecta ecuación para humildad. Y usted puede decir, ¿cómo es que puedo ser humilde? ¿Verdad? El simple hecho de decir, no es que yo soy humilde, es ahí primero que nada ya no somos humildes. El hecho de ser quebrantado en el corazón y tener un espíritu contrito, un espíritu humillado, es la ecuación perfecta para la humildad. Y es lo que Dios hace en nosotros. Ahora, acompáñenme a Romanos capítulo 5. Y en Romanos capítulo 5 vamos a ver los versos del 1 al 3. Lo importante que es esto de claman los justos. ¿Quiénes son los justos? Porque el ser justo es lo que nos va a ayudar a llegar a ser humildes. Y este salmo en estos dos versos, del 17 al 18, nos está ayudando en esa progresión. Entonces, Romanos capítulo 5, el verso 1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está usando aquí esta palabra dominguera, le digo yo, esta palabra justificados, una palabra
que suena muy específica, suena así muy fuerte, pero es una palabra que simple y sencillamente está diciendo que Cristo tomó nuestro lugar como nuestro abogado para hacernos justos. Y dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. El verso 2, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. El verso 3, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y el ser justo, el ser justificado por Cristo, no es algo que nosotros logramos y obtenemos. Es algo que nos dice aquí, nos los da el Señor. Nos da esa paz, nos pone en esa unidad con Él. Y es por medio de nuestra fe en Dios. Ahora, ¿cómo vamos a poder hacer activa nuestra fe si no hubiera problemas? ¿Verdad? En el matrimonio, por ejemplo, ¿cómo vamos a tener crecimiento espiritual si no llevamos los problemas, las diferencias, nuestra carne, ¿verdad? Nuestras vidas a los pies del Señor, para que Él sea quien nos dé la paz por medio de nuestra fe en Él? Y esa justicia que nos está hablando aquí el Salmo 34 nos lleva a que reconozcamos que Jehová está cerca a los que han sido humillados al reconocer su corazón quebrantado en medio de la necesidad y en medio de la angustia. Y recuerde, David pudiera estar en angustia y llorando y aquí ya se acabó, hasta aquí llegué, porque querían matarlo, todo el ejército de Saúl. El mismo rey Saúl estaba buscando para matarlo. Y David podría haber dicho, no, hasta aquí llegué, ya se acabó, nos vemos, adiós. Pero no, está este canto profético que Dios le da, y es para ti y para mí, de decir, yo voy a exaltar al Señor, clamen los justos, cerca está Jehová, mi corazón ha sido quebrantado, nuestro espíritu ha sido contrito por las circunstancias, por la vida, por las cosas que hemos tenido, y qué mejor momento para venir a Dios y decir, Señor, sí, mi vida está quebrada, sin ti necesito de ti. Y Romanos 5, Pablo nos ayuda a entender cómo es que se activa esa justicia. Ahora en el verso 9, ahí en Romanos 5, el verso 9 dice, y ahora que hemos sido justificados, ahora tú y yo hoy en Cristo Jesús, por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvos del castigo de Dios. Qué tremendo es esto. Para David, para Pablo, para ti, para mí, lo peor que nos puede pasar es ser castigados por Dios al ser rebeldes contra Dios. Las circunstancias, las cosas que suceden, el dolor en la vida no es lo peor en el mundo, aunque es algo muy doloroso. Lo peor es morir sin Cristo. Es morir sin esa esperanza en Él. Y nos ama, Dios nos ama. Y me anima el Señor, porque yo sé, en la vida de mi hermano Adán, que Adán amaba al Señor. Yo lo conocí por más de 15 años y él amaba a Dios. Y al amar tú y yo a Dios, podemos entender estos versos, este verso 9 más importante que nada. ¿Cuánto más vamos a dar gracias a Dios? ¿Cuánto más vamos a estar en alegría porque Él nos ha rescatado? Y es lo que David está diciendo y nos está ayudando a ti y a mí a entender que Él nos escucha y Él está cerca. Él está con nosotros. Ahora, en el Evangelio, Jesús dio estas palabras acerca de, en lo práctico, cómo es que nos podemos mantener en humildad. Y hay muchas escrituras acerca de la humildad de los orgullosos, de que Dios se opone a los orgullosos, de que Dios da favor a los humildes.
Pero Jesús dio estas palabras en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 12. Jesús dijo esto: porque el que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Jesús está diciendo, el que se crea más que su propia voluntad, el que se crea más que Dios, el que se enaltezca, será humillado. Y si hay una gente o una persona en el mundo o un ser en el mundo que es altivo, es Satanás, que quiso ser como Dios. Entonces tú y yo debemos entender, el enemigo de Dios es orgulloso y altivo que quiso ser como Dios. Y Dios lo va a destruir y Dios lo ha humillado. La Biblia dice que Jesucristo expuso al enemigo y a toda potestad al morir en la cruz y resucitar. Entonces, esa manera de saber, ok, me estoy enalteciendo, me estoy exaltando a mí mismo, serás humillado, seré humillado. Y Dios tiene maneras para, ¿verdad?, quebrantarnos y humillarnos. Y demos gracias a Dios por eso, porque Él no nos deja, ¿verdad? Dios usa en gran manera a mi esposa, a Lulu, para mantenerme en check, mantenerme en perspectiva y decir, hay que humillarnos delante del Señor. Y doy gracias a Dios por eso en mi vida, por Lulu en mi vida. Y igual tú y yo tenemos esa unión en Cristo, que el Espíritu de Dios nos ayude a mantenernos en esa condición de continuamente morir a nosotros mismos para que Él crezca. Y bien interesante, porque incluso en el estudio de Job estamos viendo cómo los amigos de Job estaban hasta defendiendo a Dios, enaltecidos y trayendo quebranto a Job. Pero Dios estaba con Job y Dios está contigo, los quebrantados de corazón y los de contrito, a Él salva. Entonces es importante entender que Jesús dijo en Mateo 23, no te enaltezcas, serás humillado. Y si te enalteces, si te humillas, serás exaltado, serás puesto en alto. Ahora, aquellos que somos quebrantados, hemos aprendido y aprendemos que puede volver a pasar. Entonces David está diciendo a sus amigos, a los hombres que están con él, con este canto, le está diciendo, recuerden, esto nos puede pasar a nosotros. No estamos exentos de enaltecernos y necesitamos que Dios nos escuche y mantenernos en esa actitud. Y es lo que nos está invitando aquí el Salmo. Ahora en el verso 19, regrese ahí conmigo al verso 19, Salmo 34. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Ok, pausa. Es obvio que todos tenemos aflicciones y la Biblia nunca nos describe como que no vamos a pasar aflicción. Al contrario, la Biblia nos advierte y nos prepara para los momentos de aflicción. Y Dios está con nosotros precisamente para los momentos de aflicción, porque Dios sabe que pasamos por momentos de aflicción. Dios conoce y entiende muy bien las aflicciones. Él mismo las sufrió, Él mismo pasó por ellas, Él lo hizo por amor a ti y a mí, para que en Él ya no más tengamos que sufrir. Esa es su promesa y esa es la relación a que Dios nos invita a tener con Él. Una relación en la que Él está al cargo, Él está al mando, Él está al cuidado de nuestra vida emocional, de nuestra vida espiritual, de nuestros pensamientos. Al poner la palabra de Dios en nuestro corazón, sus promesas, Él nos guía paso a paso y no nos vamos a desviar porque de su mano nadie nos puede separar. Y esa es la promesa que tenemos tú y yo y seguimos siendo seres humanos, ¿verdad? Que seguimos teniendo errores, seguimos teniendo debilidades, pero al mantenernos en ese compás, en esa instrucción de seguir los pasos de Jesús, Él nos va a cuidar. Y dice, muchas son las aflicciones del justo, continúa el verso 19, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas, no nomás de unas cuantas o a veces, de todas aflicciones Dios te librará. Y dice, Él guarda todos sus huesos. Subraya esa parte, eso es profético.
y ni uno de ellos, será quebrantado. Matará al malo la maldad. La misma maldad destruirá al malo. Y los que aborrecen al justo serán condenados, ¿verdad? Por sí mismo, al aborrecer a Dios, somos condenados nosotros mismos. Y dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos confían en Él. Gloria a Dios. Dios nos promete su cuidado. Escríbalo. Dios te promete cuidarte. Y si Dios promete, Dios los cumple. De hecho, muchas son las aflicciones, pero más son las liberaciones. Muchas son el sufrimiento, pero mucho más es la gloria de ser liberado por Cristo. Muchas son las aflicciones y muchas las habrá, pero más es la liberación que tenemos en el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Qué maravilloso es eso. Y dice que de todas ellas el Señor nos librará. De todas, familia. Y esta frase quiero poner atención donde dice, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. De hecho, esto es bien poderoso porque en el Evangelio de Juan, vaya conmigo a Juan 19, en el verso 33, Jesús en su muerte cumple esta profecía. Mire lo que dice el verso 33 en Juan 19. El verso 33 dice, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Verso 35. El que lo vio ha sido dado testimonio de ello. Y su testimonio es verídico. Este es Juan diciendo, yo vi eso. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Verso 36. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrantarán ningún hueso. Salmo 34. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. ¡Qué tremendo! Desde una cueva, desde una cuarentena, David pudo decir proféticamente que su Salvador, que nuestro Redentor, que Cristo iba a cumplir, que ningún hueso será quebrantado, aquel que es justo. Y Jesucristo, al ver muerto en la cruz, al haber sido azotado, al haber sido colgado en la cruz, al hacer su último suspiro, fueron a checar los soldados el cuerpo de Jesús y él estaba ya muerto, ya había dado su último suspiro. Y normalmente los romanos en la crucifixión quebraban los huesos de los crucificados para asegurarse que murieran. Y Jesús ya había dado su vida. Y vinieron y confirmaron que ningún hueso estaba quebrado. Y Juan 19 nos dice, yo estuve ahí para que se cumpliera esta palabra porque el Señor vino a cumplir su palabra. ¿Y qué va a cumplir el Señor? Esta promesa de que Él estará a tu cuidado, a mi cuidado, al cuidado de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Él está con nosotros porque muchas son las aflicciones, pero más son las victorias en Cristo. Más es la victoria en el Señor. Y tú y yo podemos caminar en humildad al venir al Señor quebrantados en nuestra necesidad. Y Dios dice, yo escucho y te sostengo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, dice que matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Antes de entrar en eso, otro detalle más del cuidado de Dios. Los justos, los que hemos sido justificados en Cristo, no pueden ser destruidos. Es la idea de este salmo. Es lo que David les está cantando ahí en la cueva. Este canto que dice, los justos, los que esperamos en el Señor, no seremos destruidos.
aunque somos mortales, ¿verdad? Pueden venir a matarnos, pero no nos pueden destruir porque estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Y entra en detalle. La misma maldad, lo malo, la maldad, los que hacen la maldad, la misma maldad de ellos los matará. Y dice, y los que aborrecen al justo serán condenados. Escriba este punto conmigo. Dios rescata y defiende. Dios rescata y defiende. La idea aquí es de que Dios va a rescatarte, pero Él también te va a defender. O sea, te va a quitar del peligro, te va a rescatar de la muerte, te ha rescatado, nos rescata de nuestro pecado, pero también nos va a defender contra la maldad. Y es lo maravilloso de nuestro Señor, que no tan solo es nuestro Dios que nos ha salvado, sino es nuestro Dios que nos va a defender, que nos va a cuidar. Ahora, la maldad que existe, el pecado, la miseria, esta palabra maldad que David usa, se está refiriendo al pecado y a la miseria que produce hacer el mal. Lo miserable que es el resultado de nuestra propia iniquidad, de nuestra propia maldad y de nuestra propia destrucción. El problema con eso es que a veces lo que hacemos, el pecado que hacemos, lo disfrutamos tanto que no lo vemos como maldad. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque el pecado nos lleva, el enemigo nos desvía para disfrutar lo que nos ofrece, en otras palabras, algo momentáneo, algo en el momento, pero va a traer esa misma maldad, ese caminar en contra de Dios, esa relación fuera del matrimonio, esa adicción a esa droga, esa mente entregada a pornografía, eso que está sucediendo en tu vida, esa maldad que dices, no, es que esas trampas, esa desintegridad que tenemos a veces, esa de mentir y que no parece nada malo, y lo disfrutamos en el momento, diga, ouch, amén, ¿verdad? Convicción. Eso mismo nos va a destruir. Y David está diciendo, esa maldad te va a llevar a tu destrucción. Pero los que confían, y con esto termina, los que confían no serán condenados. No serán condenados cuantos que confían en Él. Entonces, aquí nos está dando esta invitación de que puede haber una conversión. Puede haber un cambio de aquellos que caminábamos en maldad a caminar en arrepentimiento. Y David está haciendo esto. Si tan solo Saúl se arrepintiera, él pudiera confiar en Dios de nuevo. Si tan solo el hombre confía en Dios, se aparta de su maldad. Recuerde los versos del 11 al 14. Si nos apartamos del mal, guardamos nuestra boca de la maldad, no seremos condenados. Si confiamos en Jehová, Él nos escucha, Él nos hace justos. Ahí estamos viendo este canto, cómo se desarrolla. Y puede haber esa conversión, puede haber ese cambio de venir al Señor. Y no sé cómo te encuentres tú en este momento, pero yo quiero invitarte a que vengas al Señor, porque Él nos da esa oportunidad para convertirnos, para entregarnos a Él. Y que esta maldad que estás haciendo, que estoy haciendo, apartado de Cristo, nos lleva a destrucción. Pero si tú vienes contrito, humillado, quebrantado delante de Dios, reconociendo que le necesitas, Él cumple su promesa de cuidar de ti. Y eso es lo maravilloso de Dios, que Él vino a rescatarnos, vino a morir por nosotros para que tengamos una relación con Él en la que Él está cuidando de nosotros. ¿Necesitas el cuidado de Dios? ¿Necesitas el amor de Dios? De hecho, Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1, tiempo después, nos habla estas palabras y nos dice en el Nuevo Testamento, ahora pues, ninguna condenación, ninguna hay para los que están en Cristo Jesús. Y David está cantando, no serán condenados los que confían en Él.
¿Y estás confiando en Cristo? ¿Estás confiando en Dios? Y Pablo nos reta y dice, no hay condenación en Cristo. No hay pérdida en Cristo. Hay un cuidado en Él. De hecho, David era un pastorcito, ¿verdad? De ovejas. Cuando era joven fue ungido para ser rey. Él estaba atendiendo las ovejas de su padre y se convirtió en un rey guerrero. Un rey guerrero. David era un guerrero que Dios usó en el Antiguo Testamento y era un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice la Escritura. Pero no era perfecto, era un ser humano y también pecó y también falló y también se arrepintió y vimos que él confía en el Señor. Ahora, aquí en el Salmo 34, David está siendo perseguido como ejecutivo, ¿verdad? Como ungido a ser rey. Y luego Pablo era un soldado del Imperio Romano, un asesino de cristianos. ¿Y qué pasa con él? Se convierte en un apóstol, un pastor, ¿verdad? Él se convirtió en pastor de iglesias, plantó iglesias y estuvo a cargo de otros. Fue un enviado, un apóstol. Y qué tremendo el contraste ese. Pero Jesús, nuestro buen pastor, es también nuestro guerrero, el león de Judá. Y vino como siervo humilde y sufrió. Y Jesús es todo esto y más. Él es un guerrero del ejército, ¿verdad? Él es el general del ejército, Él es el buen pastor, Él es quien pelea nuestra batalla. Y Él es también el siervo humilde que sufrió por ti y por mí. Y Dios es el que salva y es todopoderoso. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué es estar bajo el cuidado de Dios? ¿Qué significa estar bajo el cuidado de Él? Yo quiero darte esta clave. Y el estar bajo el cuidado de Dios es simple y sencillamente estar humillado ante su poderosa mano. Quiero terminar con 1 de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 7. Y con esto vamos a terminar y vamos a orar. Si tú quieres recibir a Cristo, quiero darte la oportunidad de que recibas a Cristo. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 7. Dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se han de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Verso 3. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor con mayúscula, el pastor supremo, Jesucristo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Verso 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse de toda humildad, todos de humildad, en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Y el verso 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los cuide, Él los exalte a su debido tiempo y depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Ahí está la clave. ¿Qué es estar en el cuidado de Dios? Es estar humillado delante de Dios. Yo quiero invitarle ahí donde estamos, que vengamos delante del Señor, juntos, y nos postremos ante Él y reconozcamos su poder y su cuidado sobre nosotros. Si tú estás ahí y quieres recibir a Cristo, haz una oración así conmigo, repite después de mí. Ahí donde estás, yo sé que Dios está tocando tu corazón. Dice, Señor Jesús, vengo ante ti. He sido orgulloso, he sido enaltecido, he sido yo mi Dios. Vengo a rendirme ante ti y reconozco que tú eres Dios, que tú eres el Salvador, que tú eres el que se humilló para ser exaltado sobre toda la creación como Dios único. Vengo ante ti, Señor, reconozco mi maldad, ayúdame a apartarme de mis pecados, perdona mis pecados,
Lávame con tu sangre. Hazme una nueva criatura, una nueva persona en ti y ponme bajo tu cuidado. Te doy gracias por hacerme tu hijo, tu hija, por darme vida y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es la oración más poderosa que tú y yo podamos hacer en nuestra vida. Y cuando venimos y reconocemos a Cristo, somos justificados por fe y puestos bajo el cuidado de Dios. ¿Quieres estar bajo el cuidado de Dios? Mantengámonos bajo su mano poderosa, humillados delante de Dios. Entonces, familia, le invito a que adoremos al Señor. Tengamos un tiempo de alabanza y de adoración. Este servicio no se acaba todavía. Adoremos al Señor, pongámonos a cuentas con Dios y vengamos ante Él, que Él sea exaltado, adorado en nuestras vidas, porque Él es el único que merece honra y gloria. Déjeme orar. Padre, te doy gracias. Ayúdanos a alabar tu nombre, a exaltarte con todo lo que somos, a rendir todo a ti, Señor. Que salga de nosotros, Señor, palabras de alabanza, de agradecimiento y de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mientras adoramos al Señor. Buenas tardes, Redención. Antes de empezar a compartir este canto con ustedes, quiero decirles que este canto es no quiero decir canto viejo, sino un canto clásico. Recuerdo que mi mamá lo cantaba desde que yo era niño y todavía aún lo canta y habla acerca de que Dios cuida de nosotros. Ahorita estamos pasando por esta cuarentena, por este COVID, y tal vez usted esté preocupado, esté pensando en qué es lo que voy a hacer para esto, para lo otro, pero quiero recordarle que tenemos a Jesús, tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo que cuida de nosotros. Escuche las palabras y reciba lo que el canto dice. ¿Cómo poder estar triste? ¿Cómo entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Él es mi consuelo, mi ayuda siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro abrigo en Él, si aún las aves tienen seguro habito en Él. Por eso canto alegre, porque yo soy feliz. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y en todas sus bondades me da sin limitar, y en todas sus bondades me da sin limitar. Por eso canto alegre, porque yo soy
soy feliz. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Jesús cuida de los pajaritos, Él va a cuidar de nosotros. Amén. Amén. Ahora, para despedirnos, un canto más. Que si no fuera por la gracia del Señor, no estuviéramos aquí, ninguno de nosotros. Entonces vamos a decirle que la gracia del Señor es la que nos salvó, nos ayuda. Grande es tu amor y tu bondad, renuevas nuestro corazón, nos guías por camino de justicia y nada nos separará. Recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tu fidelidad. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, me salvó. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, me salvó. Grandiosa es tu justicia, Dios. Estamos hoy parados en tu gracia. Nos guías en el canto de redención. Tu pueblo canta junto a ti. Recuerda, recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tu fidelidad. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, me salvó. Tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, me salvó. La gracia de Jesús, amén. Vamos a orar para despedirnos y decirle que estamos agradecidos con Él. Gracias, Jesús, por esta noche que nos diste en estar contigo, Señor. Aquí estamos para alabarte y glorificarte. Que tengamos una buena semana, Señor. Provee lo que se necesita: salud, finanzas, consuelo, lo que sea, Señor. Tú provee. Te amamos, te bendecimos. Y aquí estamos, Señor, para servirte. Gracias, Jesús. Amén. Que tengan una buena semana. Dios los bendiga. Se cuidan y sea de bendición a otros. Hasta luego.